La tan aclamada alternancia democrática llegaría con el triunfo del panista Vicente Fox en las elecciones presidenciales del 2000. Los transitólogos le han atribuido un sinnúmero de cambios en beneficio de México, pero con el paso de los años eso queda en duda de manera cada vez más clara. No olvidemos que lo que sucedió en el 2000 fue únicamente un cambio de partido al frente del Ejecutivo Federal, ya que el PAN ya había facilitado la profundización del régimen neoliberal como parte de la oposición. Es decir, el PRIAN desde ese entonces ya tenía episodios de complicidad. México tiene en marcha una iniciativa para recabar firmas que sirvan para pedir una consulta que permita enjuiciar a expresidentes bajo sospecha de corrupción y otros delitos. Aseguran que existen los elementos suficientes para que haya un proceso en contra de los expresidentes. Carlos Salinas podría ser citado a declarar por el caso de peculado que se sigue en contra del ex abogado de Peña Nieto. Que se investigue y se lleve a cabo a juicio Ernesto Zedillo Ponce de León, expresidente de México, por la masacre de Actal. Allá lo reconoce. Aquí es uno de los 5 expresidentes que quieren enjuiciar en una consulta popular. El presidente Felipe Calderón está muy preocupado y por eso en México ya prepararon contra él un juicio por crímenes de guerra. Saber que el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, es investigado por corrupción en su país. ¿Temor a la cárcel, don Vicente? Sí, muchísimo. Fox fue el presidente que dejó escapar al Chapo Guzmán. Dedicó la mitad de su sexenio a atacar al gobierno del Distrito Federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, mientras florecía el narcotráfico en el norte y el sureste del país. El día de ayer, a las 23:35 horas, el ser licenciado Leonardo Beltrán Santana, director del Centro Federal de Readaptación Social número 2 hasta el día de hoy, inició una alarma por tentativa de fuga. El director del centro ha informado que a esa hora se le notificó de la ausencia del señor Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán. El panista es el traidor que prometió en campaña no aumentar los impuestos y apenas llegó a la presidencia propuso poner IVA a medicinas y alimentos. Prometió meter a la cárcel a Carlos Salinas y se lo trajo de asesor y liberó a su hermano Raúl Salinas. Llegó al gobierno con el voto ciudadano y operó desde el poder el desafuero de López Obrador para más tarde realizar el fraude electoral consumando la usurpación de la presidencia por Felipe Calderón. Quien aplicó esto, quien urdió todo esto, quien tramó todo esto, fue el gobierno del PAN, fue el presidente Fox, con el ministro de la Corte. El presidente Fox llegó un momento en que estaba empeñado ya en facilitar, en promover, en impulsar el desafuero de López Obrador. Yo me crucé en contra de la Procuraduría General de la República y del presidente de México porque le estaban haciendo una felonía a López Obrador que no se consumó. Fox significa impunidad. Los grandes corruptos del pasado no pagaron pena alguna. Luis Echeverría siguió libre, Nazar Haro regresó a su casa, Óscar Espinosa Villarreal fue absuelto, Arturo Montiel vive tranquilo con todas sus residencias. Nadie pagó por los delitos relacionados con el Pemex Gate. Nadie pisó la cárcel por la red de delincuencia de los amigos de Fox. Ulises Ruiz pudo matar y no pasó nada. Ninguno de los peces gordos del Fobaproa tuvo que enfrentarse a la justicia. Fox es el que declararía empresario modelo a Kamel Nasif, hoy detenido. Fox es quien tuvo en sus manos los excedentes petroleros más altos de Pemex y quien la dejó con la deuda más grande en su historia, y al país con un gasto corriente acrecentado y desmedido. El total fracaso económico y social del gobierno de Vicente Fox se explica no solo por la incapacidad del guanajuatense y de su equipo para planear el desarrollo del país, sino porque dilapidó la renta petrolera de 6 años en gasto corriente y servicios personales.
rubro que pasó de 778.200 millones de pesos a 1.345.900 millones entre el inicio y el fin de su mandato. Así lo concluyó la Comisión de Presupuesto en el informe de las cuentas públicas del primer gobierno del Partido Acción Nacional. Fox acabó su gobierno con un hecho que ha quedado registrado en el negro historial de las infamias cometidas al pueblo. El 19 de febrero del 2006, 65 trabajadores quedaron atrapados al derrumbarse uno de los tiros de la mina Pasta de Conchos, ubicada en el municipio de Nueva Rosita, Coahuila. Las instalaciones eran administradas por Minera México, propiedad de Germán Larrea, uno de los empresarios que financiaron en el 2000 la campaña presidencial del panista. ¿Por qué no ha ido a San Juan de Sabina? La gente se pregunta por qué no ha ido el presidente Fox. Y tú ya fuiste, qué bueno, te felicito, muy bien. La represión también fue una manera de contener voces disidentes para Fox. El 3 y 4 de mayo de 2006, en San Salvador Atenco, Estado de México, se suscitó una de las peores represiones de que se tenga memoria. Fox cobró a los ejidatarios y miembros del Frente Popular en Defensa de la Tierra la afrenta de no haberle permitido erigir en sus tierras de cultivo lo que había anunciado como su obra ficcional, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Nadie puede usar como pretexto el agravio a sus intereses para cometer actos fuera de la ley. Con el apoyo de las autoridades priistas, se reprimió brutalmente a los habitantes de Atenco, que apoyaban a vendedores de flores desalojados por la policía en el vecino municipio de Texcoco. Al llamado del gobierno local acudieron fuerzas federales a las que no les importó golpear y detener lo mismo a hombres que a menores de edad. Afortunadamente el operativo pudiéramos calificarlo de limpio, no obstante la pérdida irreparable de un menor de edad del día de ayer, que lamentamos, y algunos otros excesos que se cometieron, pero lo más importante, se restableció el orden, se restableció la paz. La brutalidad fue tal que más de 60 mujeres fueron violadas y vejadas, y 290 personas fueron detenidas. Celebran como si fuera un partido de fútbol y dicen, ya nos los chingamos, ¿no? Y mete su mano por debajo de mi ropa, me aprieta los glúteos, me pellizca, con sus dedos me penetra en el ano y en la vagina. Durante ese operativo se reportan este tipo de abusos y vejaciones. Pues eso no es cierto. Armamos el otro operativo, que salió muy bien, que realmente si no hubiera sido por esos detalles, o sea, yo le hablo de detalles porque fue lo menos. Para culminar la catástrofe política, Fox ordenó el desafuero de López Obrador porque se perfilaba como el siguiente presidente de México. Desistió por la fuerte presión popular en favor del tabasqueño. Sin embargo, se encargó de maquinar un burdo fraude para imponer a Calderón Hinojosa. El sujeto que deseaba pasar a la historia como un héroe de la democracia y se convirtió en un vulgar delincuente electoral. No le hacen, ya hoy hablo libre, ya digo cualquier tontería, ya no importa. Ya total, yo ya me voy.